Hola, soy Daniela, tengo 26 años y soy colombiana. Hoy quiero contarles algo que cambió completamente mi vida. ¿Alguna vez han sentido que el regreso a un lugar familiar puede traer consigo secretos que no estaban listos para enfrentar? Pues eso fue lo que me pasó a mí. Esta historia empieza cuando decidí volver a la casa de mis padres después de muchos años. Lo que parecía ser un simple gesto para ayudar a mi mamá mientras se recuperaba, se convirtió en un viaje lleno de descubrimientos, tensiones y emociones que jamás imaginé. Pero aquí viene lo interesante, mi relación con mi hermano menor, Tomás, tomó un giro inesperado. ¿Qué es lo que él había estado escondiendo? ¿Cómo logramos superar años de distancia emocional y silencios incómodos? ¿Y qué sucedió esa noche que marcó el inicio de un nuevo comienzo para los dos? Quédense conmigo hasta el final, porque esta no es solo una historia familiar. Es un relato sobre segundas oportunidades, sobre cómo los lazos familiares pueden romperse y, a la vez, volverse más fuertes de lo que imaginamos. No se pierdan los detalles de lo que descubrí y cómo eso cambió para siempre la forma en que veo a mi familia y a mí misma. Ahora, vamos al principio de todo. Regresar a la casa de mis padres tras tantos años fue como abrir un viejo libro cuyas páginas contenían secretos que no estaba segura de querer recordar. En el instante en que crucé la puerta, algo en el aire me hizo sentir como una extraña en un lugar que solía ser mi refugio. Había pasado tanto tiempo desde la última vez que crucé esa puerta que los recuerdos parecían pertenecer a una vida completamente distinta. Al entrar, pude sentir el aroma a madera vieja mezclado con un leve perfume a lavanda, el mismo que mi madre siempre usaba para perfumar las cortinas. Cada rincón parecía congelado en el tiempo, evocando imágenes de tardes jugando con Tomás en el jardín, de risas que resonaban en los pasillos y de conversaciones nocturnas a la luz de una vieja lámpara en mi habitación. Me pregunté si volvería a sentir ese calor familiar, o si el paso de los años había cambiado irreversiblemente todo aquello que una vez llamé hogar. Todo comenzó cuando mi madre enfermó gravemente, y decidí quedarme con ellos para ayudarla en su recuperación. Fue una decisión que tomé sin pensarlo mucho, pero que pronto me enfrentó a una mezcla de nostalgia y desconcierto. Mi padre, siempre tan trabajador y dedicado a pesar de su edad avanzada, seguía entregándose a su carpintería con la misma pasión de siempre. Era admirable verlo mantener esa energía, aunque su rostro ahora mostraba las marcas del tiempo. Mientras tanto, mi hermano menor, Tomás, era el único que vivía con ellos. Lo recordaba como un niño travieso, pero al verlo ahora, convertido en un adulto joven de 23 años, sentí un abismo entre el pasado y el presente. La casa, que solía ser un refugio cálido lleno de risas y conversaciones, ahora tenía un aire de melancolía. Había algo en la forma en que la luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando los muebles desgastados, que me hacía sentir una mezcla de familiaridad y extrañeza. Era como si el tiempo hubiese congelado algunos rincones, mientras otros reflejaban el paso inexorable de los años. Cuando llegué, mi padre insistió en que yo durmiera en mi antigua habitación. Fue un gesto amable, pero implicaba que Tomás tuviera que dormir en el sofá de la sala. Esa decisión, aunque bien intencionada, pareció incomodarlo. Noté en su mirada una mezcla de resignación y descontento, y no pude evitar sentirme culpable. Desde el primer día, me di cuenta de que la distancia entre nosotros era más grande de lo que había imaginado. No era solo una cuestión de física o tiempo, sino algo más profundo. Si quieres que la próxima historia sea más caliente, escribe en los comentarios el número 1, para hacerme saber. Me propuse reconstruir nuestra relación, aunque no tenía idea de cuán desafiante resultaría esa tarea. Había algo en su actitud que me inquietaba, una barrera invisible que no lograba descifrar del todo. Sabía que necesitaría paciencia y tiempo, pero también sentía que este viaje de regreso a casa podría ser más transformador de lo que esperaba. Los primeros días fueron tensos. Tomás y yo apenas cruzábamos palabras. Cada vez que coincidíamos en una habitación, sentía como su cuerpo se tensaba ligeramente, como si intentara hacerse invisible. Había un silencio cargado que llenaba cada espacio compartido, un peso casi palpable que me dejaba intranquila. Su mirada rara vez se encontraba con la mía, y cuando lo hacía, parecía durar apenas un instante antes de que bajara la cabeza o buscara algo en que ocupar sus manos.
Me preguntaba si esa incomodidad venía de algo que yo había hecho o si había algo más que no alcanzaba a comprender. No podía evitar preguntarme qué habría cambiado tanto entre nosotros. La última vez que convivimos era un niño risueño que seguía mis pasos, pero ahora, a sus 23 años, era un adulto con una vida y personalidad que apenas conocía. Esa transformación, aunque natural, me hacía sentir una extraña en su mundo. Intenté acercarme a él de distintas maneras, pero siempre había una barrera invisible que frenaba cualquier avance. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre en la cocina, noté que Tomás evitaba quedarse mucho tiempo en la misma habitación que yo. Parecía buscar cualquier excusa para salir, y eso me dolía más de lo que quería admitir. Sin embargo, no estaba dispuesta a rendirme. Sabía que necesitábamos tiempo para reconectar, pero también intuía que su distancia no era solo producto del tiempo, sino de algo más profundo. Decidí abordarlo con una broma ligera una tarde, cuando lo sorprendí saliendo de la sala con prisa. «¿Estás huyendo de mí?», dije con una sonrisa, tratando de aligerar el ambiente. Su respuesta fue una rápida y tímida sonrisa, seguida de un encogimiento de hombros. Aunque fue un gesto pequeño, me dio una chispa de esperanza. Tal vez solo necesitábamos encontrar el momento adecuado. Esa noche reflexioné sobre nuestras interacciones. Había algo en su mirada que me intrigaba, una mezcla de nostalgia y reserva. Me preguntaba si quizá estaba luchando con algo que no podía compartir conmigo. ¿Sería el peso de nuestra distancia o algún secreto que guardaba? Este pensamiento me inquietó, pero también encendió en mí una chispa de esperanza. Tal vez, si lográbamos hablar con más franqueza, podríamos encontrar el camino para entendernos mejor. Me preguntaba si habría algo que lo preocupaba o si simplemente había olvidado cómo era nuestra relación en el pasado. Con cada intento fallido de acercarme, me daba cuenta de lo mucho que habíamos cambiado ambos, y eso me llenaba de una mezcla de tristeza y determinación por recuperar lo perdido. Una mañana tranquila, mientras barría la sala de la casa, me topé con algo inesperado, un par de revistas escondidas bajo el sofá. Al principio, me detuve confundida, preguntándome si serían parte de las viejas colecciones de carpintería de mi padre. Las tapas estaban ligeramente desgastadas, pero los colores vivos de las ilustraciones me parecieron fuera de lugar en ese contexto. Al agacharme para observarlas con más atención, noté que habían sido cuidadosamente escondidas, como si alguien no quisiera que las encontraran. Mi curiosidad aumentó junto con un leve nudo en el estómago, y me pregunté qué tipo de historias o secretos podrían estar guardados dentro de esas páginas. No eran revistas comunes, el tono de sus portadas y el hecho de que estuvieran escondidas me parecieron sospechosos. Me quedé un momento en silencio, con el corazón latiendo un poco más rápido, debatiendo si debía echarles un vistazo o dejarlas donde estaban. Esa incertidumbre, mezclada con una sensación de invasión y curiosidad, me paralizó por un instante. Al principio, pensé que eran viejas revistas de carpintería de mi padre, pero al mirarlas con más atención, descubrí que no eran precisamente de bricolaje. Mi curiosidad, mezclada con un toque de incredulidad, me llevó a hojearlas. No había avanzado mucho cuando, de repente, Tomás entró en la sala. Su mirada pasó de la sorpresa a la vergüenza en un instante, y antes de que pudiera reaccionar, me encontré sosteniendo las revistas mientras él intentaba arrebatármelas. «Dame eso», exclamó con un tono apurado, mientras su rostro se tornaba rojo. Lo que comenzó como un forcejeo torpe y casi infantil, pronto se transformó en un momento de risas nerviosas cuando finalmente solté las revistas. A pesar de las carcajadas, el ambiente quedó impregnado de una sensación de incomodidad, como si hubiéramos cruzado una línea invisible que ambos preferíamos no abordar directamente. Más tarde, mientras organizaba mis pensamientos, reflexioné sobre cómo ese pequeño incidente había sido un punto de inflexión. No era solo la situación en sí, sino lo que implicaba, una barrera emocional que ambos reconocíamos, pero que ninguno de los dos sabía cómo derribar. Aunque no dijimos nada en voz alta, sentí que había algo más profundo que Tomás quería expresar, algo que posiblemente llevaba guardado desde hacía tiempo. Por mi parte, también me di cuenta de que necesitábamos encontrar una manera de superar esas barreras. Este pequeño incidente, aunque embarazoso, me hizo ver que había oportunidades para reconectar,
incluso en los momentos más inusuales. Tal vez este era el primer paso para romper la distancia que había crecido entre nosotros y comenzar a reconstruir nuestra relación. Esa noche decidí que era hora de hablar. Sabía que necesitábamos abordar lo que estaba pasando para empezar a sanar la distancia entre nosotros. Llamé a Tomás a mi habitación, eligiendo un momento en el que la casa estaba en silencio. Cerré la puerta para asegurarnos de tener privacidad, algo que sentí crucial para lo que iba a decirle. Empecé disculpándome por el incidente de la mañana, reconociendo que debía haber manejado la situación de otra manera. También le confesé que me sentía frustrada y triste por la distancia que había crecido entre nosotros con los años, y que deseaba recuperar la conexión que solíamos tener. Tomás me miró con una mezcla de sorpresa y reserva. Al principio, estaba claramente tenso, como si no supiera cómo reaccionar. Sin embargo, a medida que hablaba, vi cómo su expresión cambiaba. Finalmente bajó la guardia y me confesó que él también se había sentido extraño con mi regreso. Dijo que no era solo la falta de convivencia, sino también el peso de los cambios que habían ocurrido en nuestras vidas y cómo eso había transformado nuestra relación. Nuestra charla comenzó a fluir de manera inesperada. Entre recuerdos de la infancia y confesiones sobre lo mucho que había cambiado todo, nos encontramos riendo por anécdotas que habíamos olvidado y compartiendo sentimientos que habían estado reprimidos. Fue un momento de honestidad pura, donde ambos reconocimos que había heridas, pero también un deseo mutuo de sanar y avanzar. Esa noche marcó el inicio de una nueva etapa entre nosotros. Aunque sabía que aún había mucho que resolver, también sentí que habíamos dado un paso importante hacia la reconciliación. Era un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, el amor familiar podía ser un puente poderoso hacia el entendimiento. Si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Con el paso de los días, nuestras interacciones comenzaron a ser más naturales. Las tensiones iniciales se disiparon poco a poco, y empezamos a compartir tareas domésticas, lo que nos dio oportunidades para hablar y reírnos de pequeños detalles cotidianos. Las bromas espontáneas y las risas llenaron los vacíos que antes parecían imposibles de salvar. Me di cuenta de que Tomás tenía una sensibilidad y un sentido del humor que no había notado antes, y eso me hizo sentir aún más cercana a él. Era como redescubrir a alguien que creía conocer, pero que había cambiado de maneras inesperadas. Una tarde, mientras organizábamos el desorden en el taller de mi padre, encontramos una caja llena de viejas fotografías familiares. Al abrirla, nos sorprendimos con imágenes que habíamos olvidado, fiestas de cumpleaños, vacaciones en la playa, y momentos cándidos capturados por una cámara sencilla pero llena de historias. Nos sentamos en el suelo, rodeados de herramientas y polvo, repasando cada fotografía con comentarios que iban desde la nostalgia hasta la risa. ¿Recuerdas esa camiseta que nunca te quitabas?, dije entre carcajadas, señalando una foto donde Tomás aparecía con una sonrisa de oreja a oreja. La actividad no solo nos hizo recordar momentos felices de nuestra infancia, sino que también nos llevó a reflexionar sobre cómo había cambiado nuestra dinámica familiar a lo largo de los años. Hablamos de nuestras diferentes perspectivas de aquellos tiempos, cómo él había percibido mi partida como un vacío en su niñez, y cómo yo había asumido que todo seguía igual sin mí. Fue un respiro necesario en medio de tantas emociones encontradas, un momento que nos permitió conectar de una manera que no habíamos logrado en años. Sentí que, aunque había mucho que recuperar, este era un buen comienzo. Todo iba bien hasta que un pequeño incidente sacudió nuestra armonía. Era una noche tranquila, y yo estaba distraída pensando en las tareas del día siguiente. Sin querer, abrí la puerta del baño sin tocar, esperando encontrarlo vacío, pero me sorprendí al ver a Tomás dentro. La situación fue embarazosa para ambos, su mirada de sorpresa y mi rápida disculpa se entrelazaron en un instante de confusión. Cerré la puerta de inmediato, con el rostro ardiendo de vergüenza. Aunque intenté disculparme más tarde, noté que él evitó mirarme durante el resto del día. Sus respuestas eran breves y cargadas de incomodidad, lo que hizo que yo también comenzara a cuestionar cómo manejar la situación. Sentía que el incidente había roto la frágil armonía que habíamos construido en los últimos días. Esa noche, mientras estaba sola en mi habitación, reflexioné sobre lo ocurrido.
Me preocupaba que este malentendido pudiera retroceder el progreso que habíamos logrado. Sabía que Tomás era reservado por naturaleza, y temía que este evento lo hiciera cerrarse aún más. Pensé en diferentes maneras de abordar el tema, pero ninguna parecía lo suficientemente adecuada. Me preguntaba si hablar directamente lo haría sentir peor o si debía simplemente darle tiempo para procesar lo sucedido. Lo que tenía claro era que no quería que esto se convirtiera en una nueva barrera entre nosotros. Finalmente, una vez que las cosas se calmaron, decidí hablar con él nuevamente. Mientras caminaba hacia su habitación, no pude evitar sentir una mezcla de duda y esperanza. ¿Sería esta conversación el puente que necesitábamos para cerrar la distancia entre nosotros? O tal vez, podría abrir una herida más profunda. Me detuve un momento frente a su puerta, respirando hondo y recordándome que, pase lo que pase, era mejor intentarlo que seguir dejando que el silencio nos definiera. Elegí un momento tranquilo al final del día, cuando la casa ya estaba en silencio y podíamos conversar sin interrupciones. Sabía que abordar el tema con delicadeza era crucial, así que comencé recordándole que lo sucedido había sido un accidente y que no tenía razón para sentirse avergonzado. Traté de hacerle entender que todos cometemos errores o nos encontramos en situaciones inesperadas, y que lo importante era cómo las enfrentábamos. Tomás al principio estaba tenso, como si esperara algún tipo de reproche o sermón, pero mi tono calmado y mi insistencia en quitarle peso al incidente empezaron a relajar su postura. Poco a poco, su lenguaje corporal cambió, sus hombros, antes rígidos, se aflojaron y su expresión pasó de seriedad a algo más cercano al alivio. Le recordé que, para mí, él seguía siendo la misma persona que admiraba, y que una situación puntual no cambiaría mi opinión sobre él. Nuestra conversación derivó hacia otros temas, y pronto nos encontramos hablando de cosas más ligeras. Fue como si esa charla no solo hubiera despejado el aire, sino que también hubiera fortalecido la confianza entre nosotros. Sentí que habíamos logrado superar un obstáculo más en nuestro camino hacia la reconciliación. Ese pequeño momento de sinceridad y comprensión reforzó la sensación de que, a pesar de las diferencias y la distancia emocional que nos había separado, podíamos encontrar un terreno común y seguir adelante juntos. Los días pasaron rápido, y la salud de mi madre mejoró considerablemente, llenando la casa de un aire más ligero y optimista. Sin embargo, una tarde, mientras compartíamos una tranquila charla en la sala, mi madre me miró fijamente y dijo: «Hay algo que he querido decirte desde que llegaste». Su tono era serio, lo que hizo que mi corazón se acelerara.